No se está construyendo un nuevo palacio. No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como al... Muchachos, bienvenidos a Cápsulas Informativas todos los días. Soy J. Martes 4 de agosto de este año 2026, 5:55 de la mañana, mientras comienzo con la grabación de esta cápsula informativa que comenzamos precisamente con el presidente electo que tomará posesión precisamente este 7 de agosto de este año 2026 en Santiago de Cali, acá muy cerquita de donde estoy en el sur precisamente. Más de 11,000 funcionarios estarán resguardando los 3 anillos de seguridad que se encargarán de mantener todo en su lugar y tranquilo. Sí, señoras, sí, señores. Juanita Gómez publica en su cuenta de X, para quienes se rasgaban las vestiduras hace unos días, el presidente Abelardo de la Espriella confirma que la sede de Barranquilla se costeó con recursos propios. ¿Será verdad? Vamos allá para continuar precisamente con parte de este como video. algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años. Está ubicada en la sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, aquí en Barranquilla. Y su arquitectura neoclásica hace parte de un estilo presente en muchísimas edificaciones históricas de mi querida Barranquilla y, por supuesto, del mundo. Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una Se parece muchísimo. época, no a una copia. Lo que se está realizando en el inmueble son adecuaciones para garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere una sede de la Presidencia de la República. Ahí existe una infraestructura estratégica, además. Hay un búnker subterráneo que fue construido también hace muchos años para albergar personas en caso de guerra. Es más, el búnker fue construido como protección para el presidente de Colombia en caso de que hubiese una confrontación bélica internacional. Esto está generando mucha controversia porque mientras, por ejemplo, se le criticó muchísimo en la época del presidente Gustavo Petro esa creación de tantos ministerios, precisamente en las calles se empieza a tertuliar, a conversar, a hablar sobre este tema, precisamente crear varias sedes. Precisamente ha notificado también el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que Cali será también sede presidencial precisamente, y ya han dispuesto una edificación para este fin. Esperamos precisamente la confirmación para notificarles también a ustedes. Ya estamos hablando de que incluyendo Bogotá, Barranquilla y Cali serían 3 sedes presidenciales dispuestas precisamente para utilizar de acuerdo a esta nueva agenda o esta nueva programación que tiene destinada al presidente electo Abelardo de la Espriella, donde su intención principal será recorrer toda Colombia, y para eso seguramente necesitará precisamente instalaciones para hacerlo. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Mucha gente piensa que sí, son razones de seguridad. Precisamente las instalaciones tienen que ser adecuadas, deben mejorarse los sistemas eléctricos de seguridad, infraestructura y todo lo demás para poder utilizarse para el fin presidencial. Vamos a continuar con parte de esta declaración. Allí, en ese subterráneo, funciona actualmente una sala especial de crisis y operaciones, desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia. Desde ahí yo podré tomar decisiones en tiempo real frente a situaciones que afecten la seguridad y el orden público del país. Y lo voy a hacer de manera articulada con la fuerza pública y con las demás autoridades competentes. Quiero ser muy enfático en esto, queridos compatriotas. Esas adecuaciones no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos como se ha querido presentar. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano.
Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla que han querido contribuir a este proyecto que trae grandes beneficios para la ciudad. Y el mobiliario, se los quiero decir claramente, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Señoras y señores, continuamos con esta cápsula informativa, ahora con el presidente Gustavo Petro. Tenemos preparados dos tweets precisamente de esta cuenta. La primera, con pruebas científicas en estadística, hoy se demostró que en 1.350 puestos electorales hay bloques de votos. Es decir, que siempre en las primeras mesas ganó Abelardo y en las últimas ganó Cepeda. Eso no es posible en votaciones humanas, sino que es producto de matemáticas y un algoritmo predeterminado. En los 1.350 puestos ganó Abelardo y sacó una diferencia de 230.000 votos a favor. Escuchemos parte precisamente de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Que no existe. Y entonces estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. Claro, esto arroja no solo la exclusión judicial que tendrá que haber, etcétera, sino un problema político mayúsculo. Extranjeros hicieron con dinero extranjero el fraude electoral que impone un presidente que no ganó las elecciones. Adiós soberanía nacional. ¿Y para qué sirve una nación sin soberanía nacional? No es república, no es soberana. Toda la Constitución de Colombia se derrumba y somos colonia, entonces, a partir de las 3 de la tarde del día viernes. Colonia. Perdimos 250 años de historia independiente. Volvimos al principio. Solo que el país que gobierna ya no es el rey de España, sino un genocida del mundo que se llama Netanyahu, con orden de captura por las cortes penales que él mismo quiere destruir para evitar su juicio, y con mucha incidencia en el gobierno de los Estados Unidos actual a través de unas personas. No todos son así. Señoras y señores, continuamos precisamente con el último tuit del presidente Gustavo Petro, porque comenzó precisamente esa añoranza, por decirlo de alguna manera, o hay quienes luchamos toda la vida por la vida misma. Vamos allá, comparte estas imágenes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Señoras y señores, continuamos precisamente con el resumen de titulares. Ahora mismo comenzamos con el diario Infobae en su versión digital. Gustavo Petro insistió en fraude electoral a 4 días de dejar el poder. Habló de, abro comillas, oscuridad en el escrutinio que dio ganadora Adela Espriella. Vamos a leer una parte de este titular para poder entenderlo. El jefe de Estado, desde la Casa de Nariño, en la recta final de su gobierno, de nuevo se negó a reconocer el triunfo de su sucesor, pese a que el resultado de la contienda fue avalado por el Consejo Nacional Electoral en el escrutinio. Vamos a leer una parte de este titular para poder entenderlo. Ya vimos parte de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Petro, desde la Casa de Nariño, se refirió además a lo que representó la burla de la prensa frente a sus advertencias sobre un presunto fraude y apuntó hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil como la responsable de este suceso, que según él no solo ocurrió en esta elección, sino en los comicios regionales del 29 de octubre del año 2023,
pues no reformó a tiempo el camino para estas contiendas. Continuamos con Caracol Radio en su versión digital, muchachos y muchachas. Pacto histórico demandará decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgar personería a defensores de la patria. Sí, señores, el partido del presidente electo Abelardo de la Espriella, que tomará posesión el 7 de agosto en Cali. Sí, señor, muy cerca de donde estoy, precisamente. De acuerdo con el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, el antecedente de Colombia Humana y la Liga de Corrupción no es aplicable en este caso. Vamos a leer una parte de este titular. Los precedentes de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción no son aplicables en este caso. En ambos, el reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para defensores de la patria. Dijo en este sentido, el representante asegura que equipara situaciones distintas, desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica. No se trata de una decisión política, se trata de respetar la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Continuamos con El Universal, periódico de mi país, Venezuela, muchachos y muchachas. Presidenta encargada de Venezuela, recordemos que es encargada después de los acontecimientos del 3 de enero de este año 2026, cuando el gobierno de Estados Unidos en una operación militar extrajo a Nicolás Maduro y Silita. Que no se nos olvide este antecedente, muchachos y muchachas, porque presidenta legítima no es. Continuamos precisamente con parte de la lectura de este titular. Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsa el motor de exportación no petrolera para diversificar la economía venezolana. Vamos a leer una parte de este titular para poder entenderlo, muchachos y muchachas. La presidenta Delcy Rodríguez, encargada Delcy Rodríguez, lideró una mesa de trabajo con el sector económico para potenciar el comercio exterior. Recordemos que digo que es encargada precisamente porque yo también soy venezolano y ahora mismo no reconozco básicamente este mandato. Frente a las alianzas con la empresa privada, la alta representación oficial ratificó su compromiso de respaldar el crecimiento del aparato productivo nacional. Estas acciones conjuntas permitirán consolidar distintas divisas al crudo e impulsar el posicionamiento de marcas venezolanas en la región, señoras y señores. Recordemos que este 24 de junio de este año 2026 ocurrieron dos sismos, dos terremotos, uno de 7.2 y otro de 7.5 en la escala de Richter, que fueron terriblemente devastadores, muchachos y muchachas, que se suma precisamente a los desafíos que tiene mi nación, mi país, Venezuela. Sí, señoras y señores, mi país será libre nuevamente cuando se puedan ir a elecciones y que mande quien realmente haya ganado esas elecciones, señoras y señores, y por mucho sabemos que parte del reconocimiento político lo tiene María Corina Machado, a pesar de todo lo que ha ocurrido precisamente en todos estos tiempos. Y cerramos esta cápsula extendida, muchachos y muchachas, con RTV en su versión digital, periódico de España, para tener una visión precisamente de lo que ocurre en esta zona. Y sabemos que España está precisamente viviendo bastantes situaciones. Zapatero está por ahí siendo imputado, se presume su inocencia. Sánchez tiene una desconfianza por parte del gran sector político del país, lo cual está pidiendo que dimita directamente. España, Marruecos y la geopolítica de la crisis migratoria en Ceuta. Vamos a leer una parte de este titular, muchachos y muchachas, para poder entenderlo. Expertos sostienen que era imposible que Rabat no supiese que miles de personas estaban llegando al paso fronterizo. Sí, señores, aparentemente hay una política de brazos caídos. Es posible. ¿Qué pasó el jueves en Ceuta, muchachos y muchachas? Déjenme tomar un poquito de café. La versión del gobierno sostiene que miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes, pero también familias con niños en brazos, cruzaron a nado y a pie la frontera del Tarajal, expoliados por las mafias. La misma hipótesis que esboza el Ejecutivo de Marruecos, pero al parecer de algunos expertos difiere, en primer lugar porque el episodio tiene muchos ingredientes de lo que se denomina un ataque de guerra híbrida, seguido porque Marruecos no es un vecino más, ni se puede comparar a ningún otro por su reclamación histórica sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.
enclaves de España en este territorio. Y tercero, porque el episodio ha confluido muchísimos intereses geoestratégicos como para echarlo o achacarlo todo a un supuesto movimiento sin ninguna finalidad política, asusado por las redes sociales, como se especuló inicialmente. Precisamente las redes inundaron con mensajes. Voy a ubicar uno de estos mensajes donde precisamente le llegó a los mensajes a los jóvenes que no había controles migratorios en esta zona. Sí, señores, se juega todavía con la mente de los más jóvenes, que son precisamente a quienes más tenemos que cuidar y proteger. Pasa en España, pasa en el mundo, pasa en nuestro planeta. Continúa conmigo, nos vemos en la próxima actualización. Soy J.